Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Tecnoguía. Hoy quiero compartir con ustedes no solamente el unboxing, sino también un análisis mucho más a fondo y detallado de algunos de los argumentos a favor y en contra que me llevaron a tomar la decisión de elegir una tableta de Apple como una de mis herramientas de trabajo. En este caso hablaremos del iPad de novena generación, el cual es la variante Wi-Fi en su versión de 256 GB y del color Silver. Uno puede preguntarse por qué elegir una tecnología o un modelo del año 2021 en pleno 2023, y ahí es donde van a entrar a jugar muchos de los argumentos que voy a explicar en este video de una forma muy concisa y bastante profunda. Así que sin más preámbulos, hagamos el unboxing de esta tableta y por supuesto tratemos de discutir un poco más en detalle qué es lo que realmente ofrece y por qué puede valer la pena o no ser una buena elección, ya sea como una herramienta para consumir, digamos, contenidos audiovisuales o de entretenimiento, o bien como una potencial herramienta de trabajo para principiantes, ya que hay que tener en cuenta que Apple, al igual que muchas otras marcas en el mercado, ofrece unos productos mucho más especializados para profesionales a rangos de precio muchísimo más elevados, y que ha dejado prácticamente a esta serie de tabletas como la gama más baja de sus tabletas comparadas con las otras. Así que comencemos. Al adquirir un producto de Apple, uno pensaría que está adquiriendo lo mejor de lo mejor, teniendo en cuenta que los precios de estos productos por lo general son bastante elevados y que solo cierta clase de personas con determinado poder adquisitivo puede tenerlos. Sin embargo, como nos daremos cuenta, este iPad en particular tiene algunas sorpresas a nivel tecnológico que no lo hacen tan superior como pensamos. Así que comencemos el unboxing y veamos qué más vamos a encontrar en la caja de este producto. Bien, echemos un vistazo a esta caja y a su contenido para ver qué más nos encontramos. Tenemos por supuesto una presentación de producto bastante minimalista por parte de Apple, donde vamos a encontrar la tableta recubierta en este caso pues por un papel protector, la cual pues ya vamos a mirar en un momento, una pequeña caja que contiene algo de documentación y por supuesto debajo de ella el cable de carga y el cargador. Recordemos que el cargador pues en este caso es un objeto bastante especial, teniendo en cuenta que prácticamente en la totalidad de dispositivos de Apple ya no se encuentra incluido y está prácticamente extinto, así que pues es muy especial encontrarlo en este modelo de iPad. Bien, miremos la documentación. Acá tenemos pues el cumplimiento de algunas regulaciones especiales en términos de comunicaciones, las clásicas calcomanías de la manzana, y en este caso pues unas guías de uso e inicio rápido del iPad ilustradas tanto en inglés como en español, pues muy sencillas sobre cómo poner a punto el dispositivo en su primer uso. Bien, sigamos. Acá tenemos algunos documentos adicionales también en otros idiomas, pero la mayoría de ellos son en español, teniendo en cuenta que estos dispositivos se distribuyen pues oficialmente en Latinoamérica. Y eso sería todo respecto a documentación. Volvamos a esta pequeña caja y aquí encontraremos nuevamente pues el cargador, que en este caso es un cargador de carga rápida de 20 watts, que al comprarlo por separado cuesta aproximadamente $20, y pues por supuesto no será de mucha utilidad para cargar nuestro iPad. Y aquí a su lado encontraremos el cable de carga o de transmisión de datos, que tiene conexiones de USB tipo C a Lightning, ya que este modelo de iPad todavía mantiene el conector Lightning, que ya pues en futuras generaciones como el iPad de 10ª generación se ha reemplazado por la conectividad USB tipo C como estándar. Y finalmente echémosle un vistazo a nuestro iPad, quitémosle este papel protector y por supuesto alistémoslo para poder empezar a utilizarlo.
Desde sus inicios, los iPad fueron diseñados para ser dispositivos muy fáciles de utilizar y de esa manera ser accesibles para toda la familia. Por esa razón, cuentan con muy pocos botones, los más básicos de todos que encontramos en la mayoría de dispositivos, como por ejemplo un botón de encendido y apagado, los botones de volumen, un par de micrófonos, el puerto de 3.5 milímetros, por supuesto el puerto de carga y los altavoces, y finalmente encontramos por supuesto también un botón de inicio que pues nos permitirá en este caso manipular algunas funciones esenciales del dispositivo y también pues desbloquearlo mediante un sensor de huellas dactilares que se encuentra incorporado. A nivel de cámaras tenemos la cámara frontal que tiene una resolución de 12 megapíxeles y nos permitirá grabar video a una resolución de 1080p a 25, 30 y 60 cuadros por segundo. Respecto a la cámara principal, contamos con una única cámara de 8 megapíxeles de resolución que nos permitirá grabar video a resoluciones de 720p y 1080p a 25 y 30 cuadros por segundo, y además nos ofrece la posibilidad de grabar video a cámara lenta a una resolución de 720p a 120 cuadros por segundo. Y finalmente hablemos de la pantalla, la cual tiene un tamaño de 10.2 pulgadas, nos ofrece una resolución de 2160 x 1620 píxeles, tiene un brillo máximo de 500 nits y es compatible con el Apple Pencil de primera generación. Bien, luego de haber visto el unboxing al estilo Tecnoguía, llega el momento de compartir mis opiniones sobre la experiencia de uso de este iPad, el cual, como pueden ver, pues ya lo tengo con bastante consentido con algunos accesorios y también pues llevo algunos días utilizándolo hasta el punto pues de tener digamos ciertos argumentos tanto a favor como en contra que podrían resultarte de bastante utilidad si estás contemplando adquirir una tableta, porque hay cosas y hay detalles que hacen de este iPad pues una herramienta también fantástica. Pero también pues hay otros elementos que son bastante negativos que a mi modo de ver resultan como inaceptables por parte de Apple y que en ocasiones hacen que este dispositivo se sienta como una herramienta algo incompleta o incluso obsoleta. He tratado de categorizar esos contenidos a través digamos de una lista de puntos bastante concreta que quiero compartir con ustedes y bueno, así que comencemos. En primer lugar, hablamos en este caso de un dispositivo que tiene múltiples propósitos y en ese sentido es un dispositivo que tiene la capacidad de satisfacer múltiples necesidades. En mi caso, la razón principal para comprar un iPad fue tal vez la misma razón que tuvo Apple al momento de crearlo, que fue como una herramienta de consumo de contenidos multimedia. En este caso, reproducción de películas, videos, tutoriales, por supuesto, propósitos de entretenimiento con videojuegos y tal vez la razón más importante que me llevó a adquirirlo es utilizarlo como una herramienta de presentación de mi trabajo, pues ya que si no lo saben, yo me dedico a la fotografía de bodas y pienso que el iPad puede ser una herramienta muy útil y debido digamos a las características que tiene no solo en su tamaño sino también por la forma en la que representa el color, pues de presentar mi trabajo y mi portafolio a clientes potenciales. Así que esa pues fue como tal vez digamos mi principal razón, y en ese sentido este dispositivo, a pesar de ser del año 2021, satisface esa necesidad pues de una manera bastante positiva y favorable, y sobre la cual pues digamos no tengo ninguna queja respecto al tamaño, a la pantalla y su tecnología. Si bien es cierto que Apple tiene énfasis en otros dispositivos de gamas mucho más altas de la familia iPad, como el iPad Air y el iPad Pro, que tienen digamos pantallas con mejores propiedades y características, por ahora esta pantalla satisface digamos esa necesidad. Y solo hay un elemento que de pronto uno percibe recién empieza a utilizar el iPad, y es el hecho de que cuando tú estás acostumbrado a utilizar un dispositivo como un teléfono que tiene una alta tasa de refresco, en mi caso un dispositivo que tiene una tasa de refresco de 90 Hz, que es el Xiaomi Mi 11 Lite 5G,
Y este iPad y muchos otros modelos de iPad tienen todavía una pantalla al estándar de 60 Hz. Siempre se siente como un poco brusco ese cambio, particularmente en las transiciones y en los menús o los desplazamientos, pero pues no es algo que sea, digamos, grave, y de hecho es algo a lo que te habitúas con el uso del dispositivo, así que pues no es un problema. Y en ese sentido, pues necesitar un iPad solo porque tenga a lo mejor una pantalla más avanzada no entraría dentro de mis necesidades. Eso es un punto pues que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, hablamos en este caso del precio. Este es un iPad que pues en el mercado colombiano, a pesar de la inflación y a pesar por supuesto de esta situación de recesión mundial en la que vivimos, al verse ya pues superado, por decirlo así, por el iPad de 10ª generación que se lanzó hace muy poco tiempo, pues es un dispositivo que entró pues digamos en una temporada de ofertas y estaba a un precio muy llamativo. Es prácticamente el mismo precio que tienen dólares al momento de hacer la conversión a pesos colombianos, a pesar de que el peso colombiano está bastante devaluado. Eso significa que este dispositivo, en vez de subir de precio como lo tienen tal vez los iPads de 10ª generación, lo que hizo fue reducirse un poco de precio, y al momento de comprarlo, pues el precio que yo obtuve fue casi un precio convertido de lo mismo que vale en dólares, pero sin pagar casi los impuestos que se pagarían normalmente aquí en Colombia por esta clase de dispositivos. Así que al ver yo pues esa oportunidad, decidí comprarlo, porque básicamente el mismo precio que pagué por este iPad es el mismo precio que tiene la versión de 64 GB de 10ª generación. Y comparando las especificaciones que tiene uno y otro, me pareció que este todavía podría servirme y satisfacer mi necesidad, entonces por eso lo compré. Bien, hay que tener en cuenta también otro elemento importante, y es que las tabletas de otras marcas que tienen Android o incluso Windows también tienden a tener, digamos, precios bastante premium y bastante subidos. Pero la verdad elegí, digamos, el iPad por el hecho de que Apple lleva, en este caso, casi 13 años puliendo un sistema operativo exclusivamente para tabletas, y no son productos que para otras marcas todavía se pueden considerar como novedosos. Así que Apple en ese sentido es mucho más madura respecto al soporte y a las funciones en términos de sistema operativo, y por eso preferí pagar un poquito más por un iPad y no por una tableta, digamos, de otro fabricante. La mayoría de estas características están, por supuesto, asociadas con el hardware, y es importante que tú seas consciente que este iPad, a pesar de ser un modelo 21, tiene componentes tecnológicos bastante obsoletos que pueden directa o indirectamente influenciar en el rendimiento y, por supuesto, en la experiencia de uso. Comencemos. En este caso, este iPad tiene Wi-Fi 5, la cual es una tecnología que se lanzó en el año 2014. Para el año 2019 ya se había lanzado Wi-Fi 6, y para el año 2020 se lanzó Wi-Fi 6 extendido, que básicamente son tecnologías que entre un estándar y otro duplican el ancho de banda y por ende la velocidad tanto de subida como de descarga de ciertos archivos mientras navegas por internet o mientras utilizas la red Wi-Fi para transferirle archivos al iPad. Entonces, el hecho de que este dispositivo del año 2021 tenga un chip del año 2014 me parece algo completamente inaceptable. Y no solamente pasa con el chip de Wi-Fi, lo mismo pasa con el chip de Bluetooth, ya que este iPad de 9ª generación del año 2021 tiene Bluetooth 4.2, que es una tecnología del año 2014 también, y en el año 2017 salió Bluetooth 5.0, que como expliqué previamente, también duplica el ancho de banda de esas transferencias inalámbricas de archivos. Así que es inaceptable que este dispositivo del 2021 tenga Bluetooth del año 2014, y eso eventualmente afecta mucho si utilizamos en este caso auriculares o parlantes Bluetooth para reproducir el contenido multimedia que tenemos en el iPad,
porque vamos a tener una latencia de algunos milisegundos que hace que pues eventualmente se sienta o se perciba un poquito más demorado el audio, sobre todo respecto a la imagen que se está reproduciendo. Eso es algo como inaceptable también pues en el aspecto tecnológico. Otro elemento importante es el hecho de que este iPad tiene el chip A13, que es el mismo chip que tiene el iPhone 11, que es un iPhone del año 2019. Si este producto salió en el año 2021, ¿por qué no le pusieron un chip del año 2020? De hecho, al iPad de décima generación le pusieron el chip del año 2020. Entonces, pues a pesar de ser el iPad de la gama más baja, Apple debería dotarlo de la tecnología inmediatamente anterior para hacerlo igual de capaz que sus hermanos menores, que vendrían siendo los iPhone. Y me parece que ponerle un chip con 2 años de antigüedad es un desacierto en ese sentido, a pesar de que por supuesto es un chip bastante capaz y tal vez fue el chip más rápido del año 2019 y no se siente, digamos, para nada un rendimiento malo. Uno siempre pues quiere lo mejor y trata de pagar por lo mejor, pero pues en el caso del iPad no fue por el aspecto del procesador. Otro detalle importante que sí está más generalizado con algunos iPhones sobre todo es el hecho de que este iPad de novena generación del año 2021 tiene un puerto de carga o de transferencia de archivos tipo Lightning y no se hizo la transición a USB tipo C. Eso influye pues en el aspecto de carga rápida sobre todo y también en la velocidad de transferencia de archivos. Sin embargo, pues entiendo que Apple pues hasta ahora está haciendo esa transición. Incluso el iPhone 14 Pro Max, que es tal vez el buque insignia más tremendo de Apple, todavía tiene puerto Lightning. Y de hecho, pues no me parece que las velocidades de transferencia de archivos sean como tan lentas, tanto utilizando el puerto de carga Lightning como utilizando la red Wi-Fi para pasar los archivos al iPad utilizando la aplicación de VLC. Entonces, en ese sentido, para mí no es una desventaja tecnológica tan grande, pero es importante que sepas que el iPad de décima generación ya cuenta con ese puerto USB tipo C, que este no incluye. Bien, y otro elemento importante es el hecho de que este iPad pues gana mucha más versatilidad con un accesorio que aún no tengo, que es el Apple Pencil. En este caso, este iPad solo es compatible con el Apple Pencil de primera generación y es un elemento que aporta muchísimo en términos de creatividad, multitarea y por supuesto toma de apuntes. Y es algo que en ese sentido pues todos los iPad comparten y que pues le da como un valor agregado a este dispositivo que a lo mejor sin él no lo tiene. Eso. Y en términos tecnológicos, pues a lo mejor las cámaras son bastante básicas, sobre todo la cámara frontal no es que sea la mejor cámara del mundo, pero al ser un dispositivo que está orientado el consumo de multimedia, personalmente la cámara no es un componente de hardware que me preocupe demasiado. Entiendo que iPads como el iPad Pro tienen a lo mejor cámaras mucho más potentes, incluso el mismo sistema de reconocimiento facial y radares de los que tienen los iPhone, pero la verdad es que ¿quién toma fotos o graba video con una tablet? O sea, no es el dispositivo como más adecuado para eso, ni mucho más cómodo, pero es una cámara pues bastante sencilla, bastante básica, que cumple su función y ya. Ahora hablemos un poco del software, porque si bien, como mencioné previamente, Apple lleva aproximadamente unos 13 años puliendo su sistema operativo para que se adapte específicamente al iPad, hay algunos detalles o algunos componentes de ese sistema operativo que están ausentes en este iPad y que se me hacen un poco injustos, teniendo en cuenta que este iPad, al igual que muchos otros iPad de gamas más superiores, es bastante capaz de realizar esas tareas
y que desafortunadamente en este no están. Yo entiendo, por supuesto, que un producto debe ser diferenciador de otros productos de su misma familia para justificar su precio, pero recortarle componentes de software a un producto como este, cuando ya le has puesto un hardware desactualizado y obsoleto, no se justifica. Entonces, hablemos de eso. Respecto al software, hay una función muy chévere que me gusta de los de los iPhone, que se llama levantar para reactivar. Tú tienes el teléfono en el bolsillo y simplemente al sacarlo, gracias a los giroscopios y el acelerómetro, pues el teléfono se enciende y se activa, y como pues tiene reconocimiento facial, se desbloquea solo, sin presionar ningún botón. El iPad también cuenta con giroscopio y acelerómetro. Me gustaría que tuviese una función similar cuando yo lo levanto estando bloqueado, y así no tuviese esta carcasa o estuche protector, a fin de que se encendiera la pantalla y pudiese desbloquearse pues con la huella dactilar de manera mucho más fácil, sin necesidad de oprimir físicamente el botón de inicio o el botón de encendido o apagado. Es un detalle un poco tonto, pero la verdad es si esto tiene el hardware para hacerlo, ¿por qué no implementarlo? Esa es mi pregunta. Otro detalle que no me gusta particularmente relacionado con el sistema operativo y la última versión, iOS 16, es el hecho de que el software deja tal vez la función más llamativa, que es la multitarea, llamada en este caso el organizador visual, exclusivamente para los iPad Air y el iPad Pro. Y estos dispositivos, a pesar de ser del año 2021 y de tener chips que pueden ejecutar multitareas sin ningún problema, no la tienen. Y me parece pues un poco injusto, porque la verdad, cuando uno ve cómo funciona esta característica en esos otros dispositivos, anhela poder hacer algo similar en un iPad como estos. Desafortunadamente, pues estos iPads solo le permiten a uno dividir una pantalla en dos aplicaciones simultáneamente, mientras que esa función de organizador visual te permite tener muchas más ventanas activas de diferentes tamaños en múltiples escritorios virtuales y hacer una multitarea pues mucho más eficaz. Pero aquí no se puede, porque es una restricción del sistema operativo. Tal vez una de las falencias más grandes en relación al sistema operativo y la optimización de aplicaciones está en el hecho de que muchas aplicaciones del iPad no están perfectamente optimizadas para el consumo de contenidos. Por ejemplo, tal vez en las aplicaciones en las que la mayoría de personas en el mundo gasta más tiempo, que es en redes sociales como Facebook e Instagram, desafortunadamente estas aplicaciones por parte de Meta son las menos optimizadas, son las que en este caso no cuentan con resoluciones nativas para ejecutarse en el iPad y deben ampliarse digitalmente, por decirlo así, con una función de zoom digital que hace que sobre espacio en el iPad. Y aparte de eso, la aplicación de Facebook también hace que sobre muchísimo espacio cuando se coloca en modo horizontal y en vertical también, lo cual en ese sentido me parece que para ser un dispositivo que tienen tantas personas en el mundo debería estar muchísimo más optimizada. Y eso si hablamos solo de entretenimiento y redes sociales, porque si hablamos de juegos u otra clase de aplicaciones, yo como usuario de el sistema operativo iOS desde el año 2013, pues he venido coleccionando pues muchas aplicaciones con el paso del tiempo, y muchas de esas han sido pagadas. Desafortunadamente, al momento de descargar esas aplicaciones en el iPad, a pesar de que son aplicaciones algo viejas y a pesar de que son aplicaciones que han dejado de tener el soporte por parte de su desarrollador, el iPad me las muestra en la versión que tenía para móviles, en su versión más pequeña, y aparte de eso me las muestra con anuncios, a pesar de que yo las tenía en su versión premium. Y es algo pues que me resulta un poco molesto, porque quiero volver a utilizar algunas aplicaciones y juegos que tuve en el pasado y que ahora debo volver a jugarlas, no en una resolución optimizada y aparte de eso con anuncios, lo cual me parece un poco
insultante teniendo en cuenta que yo pagué para que no tuviese esa experiencia con anuncios que me molesta muchísimo. Bien, hemos llegado al final de este video y por supuesto quería compartir con todos ustedes mi experiencia al utilizar este iPad. Por supuesto, estoy bastante contento con todo lo que ofrece, sin embargo, hay que ser bastante honestos y conocer también las cosas malas para que al final pues sepas si va a ser un dispositivo capaz de cumplir con tus expectativas o no. Eso era todo. Si tienes alguna inquietud o comentario, por supuesto, no dudes dejarla aquí abajo. Estaré pendiente para leerlas. Y por supuesto, no dudes en suscribirte a mi canal para estar atento a muchos más contenidos. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.